Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Black Room. Hoy tenemos la gran oportunidad de estar con un personaje que bien ha representado a la comarca lagunera, Miguel Wong Sánchez Ibarra, CEO de Diamond Tools, alguien que no solamente ha destacado en el ámbito empresarial, sino también se ha destacado por inaugurar, fundar diferentes asociaciones civiles en la comarca lagunera para que ella salga adelante. Además de ser una persona que se caracteriza por ser un empresario humanista. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí. Miguel, háblanos un poquito de ti. ¿Dónde nace Miguel? Sé que nace en la ciudad de Torreón, Coahuila, pero también vas a estudiar en los Estados Unidos, haces tu carrera y después una maestría en Monterrey. Platícanos una poquita historia de quién eres, de dónde vienes y todo lo que has formado. Bueno, como bien dices, nací aquí en Torreón hace ya 72 años, 1952, diciembre del 52. Vengo de una familia formada por mi padre, Miguel Wong Sánchez García, Sí, y mi madre, María Teresa Ibarra Silva. eh, Ambos de familias muy arraigadas aquí en nuestra comarca. Si pensamos en lo joven que es nuestra ciudad, sí, pues podría decirte que, si no me equivoco, Torreón se establece como ciudad, le dan la categoría de ciudad, el rango de ciudad en 1907, si no me equivoco. así es. Eh, Mi abuelo paterno, de origen chino, llega a México en 1904. Y bueno, pues a inicios del siglo ya radicaba por acá en la ciudad de Torreón. Se casa con una mexicana, con Carlota García, que era originaria de Parras de la Fuente. Y te digo, bueno, pues desde los inicios de nuestra ciudad ya estaban por aquí mis abuelos paternos. Sí, Caso similar ocurre con mis abuelos maternos, Luis Ibarra y María Teresa Silva. Mi abuelo militar, él era general, llegó a ser general. wow. En las épocas también, pues, de los inicios acá de Torreón, Sí, mi abuela Silva, hija del doctor Samuel Silva, claro, muy conocido. que, bueno, pues él también en la primer parte del siglo XX es presidente municipal de Torreón y es una persona que tiene por aquí algunas instituciones que logra fundar, como lo que hoy es la Casa del Anciano Samuel Silva. Wow. Entonces, bueno, pues desde entonces estamos acá presentes. Mi padre fue banquero, mi papá llegó a ser director de zona, director regional de lo que hoy es Scotiabank, que en aquel tiempo era Banco Comercial Mexicano. Ok, De ahí pasó cuando se modifica la ley bancaria y se establece lo que se llaman los multibancos. Se crea Multibanco Comermex con la fusión de lo que era Banco Comercial Mexicano, lo que era la financiera y fiduciaria de Chihuahua, la arrendadora Comermex, la hipotecaria Comermex. Se funda todo esto, se fusiona y de ahí surge Multibanco Comermex, que después se hace Inverlat y Inverlat. ahora, ya más recientemente, Scotiabank. Y te digo, mi padre eh, era director regional, contemplando los estados de Coahuila, Durango, Zacatecas. Tuvo la fortuna de ser el representante del Banco Comercial Mexicano, cuando empiezan a hacer los trabajos del grupo para fusionarse y formar Comermex. Entonces nombraron un funcionario de cada institución que conociera muy bien, a mucho fondo la institución, para hacer este equipo de trabajo, Sí, y junto con el despacho de McKinsey, que fue el que coordinó esta asesoría, esta operación. pues mi papá le tocó estar por la parte del banco, ¿no? Que era, de hecho, de las instituciones financieras, la parte más Más importante. importante. Y te digo, bueno, mi papá también banquero de toda una vida aquí en Torreón, y mi madre, bueno, pues dedicada al hogar, pero también una persona
pues muy dedicado a su familia y con mucha participación en la comunidad. Y de ahí nacemos mi hermana, María Teresa, Sí. que desafortunadamente ella ya Fallece. falleció hace unos años, y un servidor. Yo empiezo mi vida, como todo mundo, a estudiar al kinder y a primero de primaria, etcétera. Nosotros vivíamos en Torreón Jardín, Sí. cuando todavía Torreón Jardín había muy poquitas casas, ¿verdad? Recuerdo yo. Nosotros vivíamos en la calle de la entrada, ahí donde está, se llamaba Avenida del Estadio, en la mera entrada, ahí a 50 metros de la glorieta de Torreón Jardín, de la Fuente. Sí. Y había por ahí un colegio, el Colegio Torreón Jardín, en donde prácticamente todos los que vivíamos en la colonia, todos los chiquillos ahí nos llevaban. Ahí nos llevaban al Colegio Torreón Jardín con unas monjitas. Ahí estuve kinder, estuve primero de primaria. Sí. En segundo de primaria ya me mandaron a la Pereira. Sí. A la Pereira Chica, que le decían en aquel tiempo. Y me fui a la Pereira Chica, estuve segundo y tercero de primaria. Y en esa época el Banco Comercial Mexicano compra un banco en Matamoros, Tamaulipas, o en el estado de Tamaulipas, que se llamaba precisamente Banco Regional de Tamaulipas. Y van para allá a vivir, ¿verdad? Y a mi papá le piden que si puede ir a hacer la fusión de ese banco con los sistemas y procedimientos del Banco Comercial Mexicano. Entonces nos vamos por allá 4 años. Muy buenos. Cuando se termina la fusión, regresa mi papá y regresamos toda la familia por acá. En aquellos años, 4 añitos en Matamoros, que si Matamoros ahorita no es la ciudad más bonita, imagínatela en aquel tiempo, ¿no? Sin embargo, pues con muy gratas experiencias de poder vivir en una ciudad con una cultura diferente. Incluso recuerdo yo cuando estaba chiquillo que llegué por allá y pues yo jugaba fútbol. Y allá, pues prácticamente todo el mundo jugaba béisbol. Sí, pues sí, la influencia de la frontera era muy importante. Entonces, pues por allá me hice medio beisbolista también. Y sigue siendo. Y empecé a jugar, sí, y entonces empecé a jugar béisbol porque allá nadie jugaba fútbol, etcétera, ¿no? La posibilidad de tener allá unos cuantos kilómetros en la playa, ir a pescar, etcétera. Entonces, una experiencia diferente, bonita. Cuando regreso, pues me doy cuenta que el sistema académico de los lasallistas, que era el colegio que había posibilidades de estar allá, el que había disponible, el sistema académico era diferente de los jesuitas acá de la Pereira, de manera tal que pues la opción que tenía era, yo llego aquí a segundo secundaria, entonces la opción que tenía era o repetía primero de secundaria para empezar la secundaria con el modelo de la Pereira, o me sumaba al Francés de la Laguna y continuaba ya en segundo de secundaria. Bueno, pues a pesar de estar de extremo a extremo, yo viviendo en Torreón Jardín y el francés, en la salida, Pellaga, colindando con Lerdo prácticamente, sí, pues yo no quise bajo ningún concepto volver a reprobar, ¿no? Y volver a cursar el primero curso de secundaria. Entonces me fui al francés, allá terminé lo que es preparatoria, con un grupo de profesores y de amigos extraordinario que sí, al día de hoy sigo viéndolos todavía. Cada 15 días nos juntamos un buen grupo, 15, 20 de los que salimos de prepa. Sí. Imagínate que salimos en 1970 de prepa y todavía nos vemos y nos juntamos. Muy agradable las reuniones con un grupo de amigos entrañables y bueno, pues orgullosamente lasallista. De ahí, cuando terminó la prepa, mis papás me proponen irme a estudiar un año a Estados Unidos con el único objetivo de aprender un poco de inglés. Y pues nos vamos para una escuela, un internado de jesuitas, precisamente en un pequeño pueblo de nombre Prairie du Chien, en Wisconsin. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y qué andabas haciendo hasta allá con tanto frío? Y pues, bueno, mis papás lo único que querían era
que no encontrara yo mexicanos y que no encontrara nadie que te obliguen a hablar en inglés, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues un poco más, un poco menos. Siempre hay donde encuentras a Un alguien que sepa mexicano, hablar. Eso no eso tengas es ninguna duda, claro. ¿verdad? Pero bueno, por allá me fui, estuve un año académico, también una gratísima experiencia. Sigo en contacto todavía con 2 o 3 de los compañeros de allá, el compañero de cuarto, etcétera. Todavía sigo en contacto y con experiencias de vida muy bonitas. Por ahí tuve la fortuna incluso de incursionar en el fútbol americano. Yo que no tenía la menor Ni idea de idea qué de se trataba eso, pero en esas situaciones coyunturales me encuentro que llego y el pateador oficial del equipo le fracturaron una pierna y el sustituto también traía los alguno. ligamentos y me vieron que yo Era futbolero. era de fútbol, allá como le dicen, de soccer, Del ¿verdad? Que soccer. le dicen allá. Y pues me habló el entrenador y me dijo, a ver, cálate aquí, a Pruébate. ver si le puedes meter aquí un punto extra, ¿no? Que dices, Sí. bueno, pues no tiene mucha ciencia. Y en menos de lo que te imaginas, yo ya formaba parte del equipo de fútbol y yo ya era el pateador oficial. Entonces, experiencias muy agradables con todo lo que implica. Tú sabes la importancia que le dan al deporte en las escuelas Totalmente. de los Estados Unidos, y cuando eres del equipo del varsity team, del equipo principal, pues olvídate. eres parte de la élite de la escuela con todos los privilegios que esto pueda tener. Sí. Entonces, otra experiencia muy grata. Regresé y me fui a Monterrey, al TEC de Monterrey. Estábamos hablando del año 71. Administrador de empresas, ¿verdad? Ahí me inscribí en licenciado en administración de empresas. Me decían, bueno, ¿y por qué no estudiaste aquí? No, pues todavía no existía el campus de aquí. El campus de aquí empieza en el 75, precisamente cuando yo termino la carrera allá. Y ahí estudio la carrera. Traía un poquillo de prisa, no sé por qué. Yo quería emprender. Pues yo empecé y, como decíamos allá, adelanté un semestre, metiendo un poco de sobrecarga cada semestre, alguna materia extra. La carrera en aquel tiempo eran 9 semestres, recuerdo yo, y bueno, pues le hice en 8, termino la carrera y en esos momentos empiezo, obviamente, a solicitar trabajo. Yo quería quedarme allá, quería hacer la maestría y bueno, pues obviamente había muchas más oportunidades de trabajo en Monterrey y de aprendizaje en Monterrey que acá en la comarca lagunera. Logro conseguir que don Gabriel Ceniceros, que era amigo de mi papá, uno de los fundadores de Gosler, Navarro, Ceniceros y compañía, pues voy a decir que más por amistad, yo creo que por capacidad, porque don Gabriel nunca me entrevistó, pero por amistad con mi papá, digo, pues ahí que se vaya, no quedó mal. Que se vaya a la oficina de Monterrey, ¿verdad? Y bueno, pues yo LAE, en una oficina donde eran puros contadores, de hecho era el único LAE, yo en todo el despacho. Me mandan al área de asesoría administrativa y financiera que tenía el despacho. Entonces, pues ahí con Paco Toussaint como socio director de esa área del despacho, tuve un extraordinario maestro en él, en donde, pues tú lo sabes, en los despachos tienes la posibilidad de tener un aprendizaje brutal, ¿verdad? Y más en Gosler, que es una cuna de empresarios. Sin lugar a dudas. Yo creo que ha sido el semillero más importante en la comarca lagunera. Sí, porque tú imagínate, pues tú recién recibido, ¿cómo puedes tener acceso al corazón de grandes empresas? Ese aprendizaje, ¿cómo lo puedes conseguir si no es a través del despacho que te puede introducir a ese mundo, ¿no? Sí. Yo recuerdo que Gosler Monterrey, que es donde estaba yo, pues tenía clientes tan importantes como el Grupo Maseca, como Aeroméxico. No, llegó a ser el despacho más importante a nivel nacional. Grupo Industrial Saltillo, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo anduve en todas estas empresas por ahí. Orgullosamente lagunero. Sí, dando disque asesorías. Si ahorita, un montón de años después, no sabría qué decirles, imagínate yo andar de asesor recién egresado. Pero bueno, nuestro esfuerzo hacíamos sin lugar a dudas y
y por ahí estuvimos, fui avanzando por ahí. Mi papá había muerto, mi mamá estaba acá en Torreón sola, y a pesar de que la verdad creo que llevaba yo buena trayectoria en el despacho, era subgerente del área ya de asesoría administrativa, Muy bien. pues decidí que era tiempo de regresar y apoyar a mi mamá acá, Sí. acá en Torreón. De manera tal que pues dije, bueno, ¿y ahora dónde me voy? ¿Qué hay en Torreón? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago por allá? Y hablo con otro buen amigo de mi papá, con don Salvador Jalife. Claro. Y don Salvador, un tipo muy generoso, le digo a don Salvador, le hablo porque ando buscando trabajo en Torreón, me quiero regresar a Torreón y quiero que me diga, pues, a ver, que deme algún tip ahí de por dónde. Sí. Y me dice, mira, siendo hijo de Miguel, no me importa que hayas estudiado o que no hayas estudiado. Vente, Usted ya véngase. tienes trabajo conmigo. Le digo, pero usted no sabe si soy veterinario o qué. Usted véngase. Tú vente. Y pues aquí en un par de semanas ya estaba yo acá en Torreón, en el corporativo que él tenía de un grupo empresarial, que eran Casas Pizza, industrializadora de mármol, industrializadora de concreto, Muebles CID, Una proyectos diversidad muy amplia. técnicos, todo enfocado en el mundo de la construcción, Construcción. pero ya tenían ahí un pequeño corporativo que se llamaba Centro de Controles. Ahí entré yo a una gerencia para poner un poco de orden. Y ahí estuve también unos añitos, Sí. hasta que por allá del año 78, 79, si no me equivoco, Sí. pensé que era tiempo de independizarme. Y lo que yo había aprendido bien, o más o menos bien, era el negocio de la industrialización de mármol. Sí, Porque dentro de los negocios de don Salvador, en la última etapa que estuve con él, me pidió que me hiciera cargo de la gerencia de la planta procesadora que tenía. Sí. Y ahí pues aprendí el negocio, y cuando decidí que era empezar por mi cuenta ya, que era tiempo de empezar, pues por ahí me fui a industrializadora de mármol y luego ya me independicé, me puse a comercializar ¿Y es en mármol. donde usted abre la empresa Mármol Industrias? Ahí primero empiezo a Comercializando. comercializar, Ok. compraba y vendía. Vendía. Y luego pues ya empecé, Ya que agarró ritmo. ya que agarré un poco de ritmo y lana. Sí, claro. Tú dices muy elegantemente ritmo, yo diría que había que Qué juntar un poquito más. Entonces ya fundé lo que fue Marmo Industrias de México. Con esta empresa empecé a trabajar. Eran épocas en que apenas se empezaba a manejar el concepto de exportación aquí en la comarca lagunera. Sí. Te estoy hablando antes de los 90s. Al mismo tiempo fundó otra que se llama Marmoblocks de México, Sí. pensando que Marmoblocks de México, como su nombre más o menos lo indica, era la que se iba a encargar o la que se encargó de siempre de la extracción de piedra de los cerros, Ya. ¿okay? De los yacimientos, de las canteras, Sí. y Marmo Industrias, pues la parte de procesamiento como tal. Por ahí estuve trabajando muchos años, eran las épocas en donde, te digo, se empezaba apenas a proponer la exportación, todavía era raro, venían aquí de repente algún comprador que debo reconocer, más que nosotros ir a buscar, empezaron a venir algunas gentes que les interesaba comprar mármol, gente de Estados Unidos. Sí. Y bueno, pues empezamos a comercializar, a procesar y comercializar. Aquí en la comarca todavía existe. El que tuvo más éxito en aquellos años era un mármol que se llamaba rosa salmón, que es un mármol rosa como tal, Sí. que ahorita pues puede sonar muy exótico si te digo que en tu casa, en tu oficina, pongas un mármol rosa, pero en aquel tiempo pues estaba de moda y se usaba, ¿no? Sí. Todavía por ahí, si ves, por ejemplo, en El Paso, en Texas, hay un mall que está todo recubierto de este mármol de rosa salmón. Y había un derivado del mismo que era el blanco aurora, que era un blanco con una tonalidad
de un rosa pálido, muy bonito. Sí. Entonces, bueno, se empieza a vender en Estados Unidos y se da a conocer el blanco aurora y el rosa salmón como materiales de la comarca lagunera. Sí. Y empezamos a tener bastante éxito en la comercialización y distribución allá. En aquellos años estaba la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la SECOFI, que se llamaba, que incluso le dan un reconocimiento, ¿no? a nivel federal, pues era el que impulsaba el desarrollo. Y tenían un registro, un grado, que te daba algunas ventajas para efectos de devoluciones de IVA y todo esto, que era el reconocimiento como empresa Altex, por aquello de altamente exportadora. Fuimos uno de los primeros en lograr ese reconocimiento como empresa altamente exportadora. El mármol evoluciona conforme la moda. Exacto, como todos los productos, ¿no? Llegó también su platoon, o sea, se estabiliza y empieza a bajar un poquito la demanda de ese producto, ¿no? Y cambia, ¿no? Y cambia. Así como, pues por como poner un todo, ejemplo, ahorita todo mundo usa pantalón de mezclilla, ¿verdad? Y es una moda. Sí. Bueno, pues así, igual, un día todo mundo usaba rosa salmón y blanco aurora y luego empezó otra moda, cambia la arquitectura y empieza a usarse un material que se llama travertino. Sí. El travertino es un color beigecito con vetas, aquí muy socorrido en la comarca lagunera. Hay la fortuna de que se encuentra un yacimiento, bueno, hay varios, pero sobre todo uno muy importante en Paredón. Y en Paredón empieza a extraerse una gran cantidad de travertino y entonces viene un boom de la industria marmolera en la comarca lagunera. Yo no sé, se llegaron a formar aquí 30, 40 empresas dedicadas al procesamiento de mármol y en particular de travertino. Todo mundo hacía su esfuerzo por exportar, había obviamente un mercado nacional, pero todo mundo tratando de llegar al mercado de los Estados Unidos, que pues tú lo sabes, tiene un sobreprecio, etcétera, interesante en relación a México. Al mercado nacional. Y hay un boom que dura, yo no sé, 15, 20 años, pero nuevamente viene nuevas tendencias. Las nuevas tendencias, cambia la arquitectura. Para aquel que sea un poco observador, te darás cuenta que hace unos años las casas, aquí en Torreón, no nos vayamos más lejos, veías muchas casas con techos de 2 aguas, con teja, muros recubiertos de cantera o colores cálidos, colores tierra, arquitectura que le llaman tipo mediterránea o californiana. Y ahí combinaba muy bien el travertino, ¿no? Incluso un travertino no brillante, sino un brillo mate que se le decía. Y bueno, pues esto era el punto idóneo para la piedra que aquí se encuentra en la comarca lagunera, ese travertino. Pero viene el cambio, ahora vemos las casas que totalmente pues, minimalistas. son cúbicas, ¿no? Es un cubo de muros y paredes muy altas, muchas pintadas de blanco, color blanco, minimalistas. O incluso el concreto estampado y ya está, ¿no? Concretos, se empieza a usar muchos concretos, etcétera. Y entonces cambia la aplicación de los recubrimientos y ya no funciona el travertino. Y esto ocurre lo mismo en México que en Estados Unidos, de manera tal que el travertino se derrumba. Literal, se derrumba la demanda de travertino en los Estados Unidos y aquí se genera un caos en la industria. Un vacío total. Un caos total en la industria de transformación y de procesamiento de piedra, al grado que pues muchísimas de las principales industrias se ven forzadas a cerrar porque pues, realmente no existía ya la demanda. Ya no había demanda. Y la demanda se genera por colores, empieza a demandar mucho mármol blanco, mármoles grises, mármoles negros. Y bueno, pues el mármol no es algo que tú puedas decir ahora. Ahora aquí le cambio la montaña al color. Exacto, ¿no? Pues el yacimiento es de un color, así está en la naturaleza y pues no hay y no hay. Y tampoco puedes traerlo de 1000 kilómetros de distancia porque pues ya no da. Y te sale más caro el flete que la piedra. Exacto. Entonces, bueno, se genera esta debacle, te decía, prácticamente todas las
el 80% de las principales empresas cierran. Nos vemos en una situación muy complicada nosotros también. Sí. Pero afortunadamente, bueno, pues con las buenas relaciones que había en los Estados Unidos, etcétera, pues logramos dar un salto dentro del mismo sector industrial, dentro del mismo giro, y dijimos, bueno, si lo que pasó aquí es que pasó de moda el color, por llamarle de alguna manera, Sí. ¿qué hacemos para evitar que eso vuelva a ocurrir dentro de un año, dentro de 5 o cuando la moda vuelva a 10. cambiar? Y hay una Entran los piedra, procesos. hay una piedra artificial Sí. que yo conocía muy bien porque durante muchos años, 10 años, estuve representando a la fábrica italiana que vendía la maquinaria para desarrollar esta piedra. Es una piedra artificial que tiene base cuarzo, arena sílica, ¿no? SiO2 para ser más específico. Específicos. Y con esto haces una piedra que la vibrocompactas al vacío y generas láminas grandotas de 3,5 metros por 2 de alto, por 2 centímetros de espesor, que tú la ves y hoy, pues si no eres muy conocedor, dices, este es ¿Te la crees? Una laja. Es mármol. Sí. Tú juras que es mármol o granito o lo que sea, ¿no? Esta piedra artificial se usa muchísimo en Estados Unidos y como es vibrocompactada Sí. y es al vacío, pues no tiene fisuras, no tiene fracturas, no tiene porosidades. Entonces es idónea porque prácticamente es impermeable, además de ser muy dura. Entonces, para todo lo que es cubiertas de baños, cubiertas de cocinas, es la piedra ideal. En Estados Unidos, bueno, pues es por mucho lo que más se utiliza. Y al momento de que pues la hagan ustedes y puedan hacer el grosor, las dimensiones, el color, pues entra como cuchillo de mantequilla para lo que es el sector pues hotelero, ¿no? Así Para es, todo sector lo que es. hotelero y todo lo que allá son los edificios multifamiliares que Sí. en Estados Unidos cada año se generan literalmente millones de viviendas nuevas y la Exacto. vivienda de clase media, que es donde nosotros estamos muy enfocados, que son esos edificios que vemos por todos lados de 2, 3 pisos, Sí. que tienen pequeños departamentos. Sí, un área común y se Exactamente. repiten. Bueno, pues estos se generan muchísimos. En Hay, bloques. en todo Estados Unidos Sí. ves cantidad de estos. Y además tienen una vida útil relativa, de manera tal que cada número X de años o los renuevan totalmente o los inician de cero. Sí. Entonces, bueno, ahí hay un mercado muy importante, también en el mercado del sector hotelero, obviamente. Y bueno, pues empezamos con este giro. Obviamente seguía yo con la piedra y entonces voy a decir que las empresas que tenía enfocadas al sector de la piedra natural, pues ahí seguían, ¿no? Pero dije, bueno, a ver, ¿cómo quiero empezar a explorar este mercado Sí. de las cubiertas para baños y cocinas de cuarzo? Y por ahí tenía una razón social que la verdad no utilizaba prácticamente desde su inicio. La tenía Y dormida. ahí estaba. Y bueno, pues ahí dije, bueno, pues déjame empezar a hacer pininos con esta. Y al cabo, oye, pues es que ¿con quién la manejamos? Pues con esta empresa, que además el objeto social es muy amplio. A ver, vamos a empezar. Y ahí empezamos Con SW. con WS de Exacto. Wong Sánchez, WS Diamond Tools, Yes. que no tiene absolutamente nada que ver el nombre con lo que estábamos Con el haciendo. giro, sí. Pero lo habíamos hecho porque también por ahí, cuando estaba el auge de la piedra, empecé yo a comercializar herramienta diamantada de corte Sí. de una fábrica con sede en España. Y estuve comercializando con ellos y un buen día dije, bueno, y pues mejor me pongo yo a fabricar mi herramienta, La ¿no? poca herramienta. Y entonces empecé otra empresa que se llama WS Diam. Yes. Y ahí empecé a hacer básicamente discos diamantados de corte, Sí. pues para todas las empresas que estábamos en la comarca En el lagunera, gremio. más el otro sector que es fuerte en México en la piedra, que es la zona de Puebla. Sí. Entonces, bueno, pues empecé a comercializar con WSDAM.
empresa que todavía seguimos obviamente haciendo discos diamantados de corte. Pero te digo, regresando al tema de las cubiertas, que pues ahí tenía esa razón social ahí dormida, empezamos a trabajar con ella, pero en Estados Unidos tú lo sabes que lo que importa pues es el nombre comercial. Sí. Entonces allá trabajamos bajo el nombre de Dimensional Quartz. Okay. Y es con el que allá se comercializa. No les preocupa mucho quién les factura. Ellos, Lo que quieren es... así es. Entonces, bueno, seguimos trabajando, la verdad, con ese nombre que te digo, no concuerda mucho con el producto que vende. Y ahí es donde estamos en estos últimos años, con proyectos muy interesantes, no solo en el mundo multifamiliar. Hemos logrado involucrarnos con grandes constructoras, grandes distribuidores, de manera tal que, bueno, pues meterte a proyectos en lugares, por ejemplo, como Las Vegas, es muy complicado. Ahí estamos presentes. Ahorita estamos terminando la segunda etapa de un hotel de una cadena muy importante, un hotel de 30 y tantos pisos, 38, 39, si no me equivoco. Estamos terminando ese, estamos empezando otro proyecto en la misma zona de otro hotel con casino, etcétera, que estamos allá colaborando, proveyéndoles de todas sus cubiertas que se requieren. Y bueno, pues por ahí andamos, con muchas ganas, muy ocupados. Por ahí yo tengo 2 hijos, producto de mi matrimonio con Verónica Casas. Y de ahí nació Miguel y Verónica. Y aquí me retraso un poco en este desorden de narrativa. De ideas. Pero yo tuve la fortuna de conocer a Verónica cuando yo llego acá a Torreón, pues era de los poquillos que tenía maestría. Ya. Ahora es bastante frecuente, todavía en mi generación la verdad es que no lo era tanto. Entonces el TEC mismo me dice, oye, pues vente a darnos una clase. Y pues yo de experiencia de maestro no tengo absolutamente nada, pero tengo maestría. Pero bueno, pues venga la experiencia. Y me metí a dar una clase. Y como les digo, nada más para darme cuenta que mi vocación no era ser maestro. Porque ahí se enamoró del alumno. Pero conocí a Verónica. Conocí a Verónica y poco tiempo después ya nos hicimos novios. Sigo felizmente casado con ella. Ella es una persona muy capaz. Ella fue premio al saber en su generación, la primera generación del TEC de Monterrey aquí de la comarca lagunera. Y durante muchos años ella fue la directora de finanzas de lo que en aquel tiempo era el Trasgo. Sí. Entonces, creo, sin lugar a dudas, que en aquellos años era la mujer que tenía el puesto ejecutivo más alto nivel en la comarca lagunera. Y bueno, pues con ella tenemos 2 hijos, pero creamos 2 hijos, Miguel y Verónica. Verónica es ingeniera biotecnóloga del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Actualmente es la jefa del área de ESG del ALA. Y Miguel es ingeniero industrial del TEC de Monterrey, Campus Laguna. Él está conmigo, él se encarga de todo el área de producción en el negocio. Y entonces, bueno, pues esto es parte también del por qué hay que seguir empujando duro. Es parte de un proyecto también familiar, ¿verdad? Importante, que ahí vamos, echándole ganas y nos mantiene vivos y activos hasta el día de hoy. Pues muchísimas felicidades, porque pues platicadito aquí en un podcast se escucha fácil, pero me imagino todos los retos que han llevado y que han superado, como usted lo dice, ¿no? En la industria en la que se ha especializado, que van por ciclos, y esta capacidad de adaptación y de modernización, pues lo ha llevado hasta donde se encuentra ahora. Parte de lo que a mí me llamó muchísimo la atención de usted, Miguel, es el tema de cómo se involucra en el tema social. Particularmente en el 2007, que nos azota
una ola de inseguridad que nos cambia la vida radical de un día al otro. Y usted es pionero de los que conforman una mesa de seguridad para unir a los empresarios, para levantar la mano y manifestarse, pues, ante el gobierno, de poder de alguna manera mitigar y pues volver a la normalidad como lo era antes del 2007. ¿Dónde nace esta vocación? Porque no nada más es la mesa de seguridad. Usted ha participado en muchísimas asociaciones, que me gustaría nombrar algunas de ellas, el CCI, EDUSAR. Vamos, es una persona que ha entregado su vida también a la comarca lagunera, como bien lo hizo pues en su formación profesional, ha entregado mucho a la comarca lagunera. ¿De dónde nace este sentimiento y este valor de haber conformado la mesa de seguridad en una época en donde, al contrario, los empresarios se escondieron y se agacharon? Pues sí, es cierto que siempre he tenido esa inquietud y esa vocación. Y si me permites, te comento que por allá del año 88, 89, Sí, eh, José Antonio Murra era el presidente de Canacintra Torreón, sí, amigo personal. Pepe me invita a su consejo. Yo no había participado nunca en algún organismo empresarial. eh, Entro al consejo con él, empiezo a trabajar dentro de Canacintra y pues me doy cuenta que los organismos empresariales podían aportar mucho, de manera tal que me empiezo a involucrar y con la gran fortuna de que un par de años después pues me invitan a ser el presidente, ¿no? ujú. Eh, Cuando realmente tenía muy poco tiempo de haber empezado a hacer por ahí Sí, un mis par de primeras años y ya usted estaba en la participaciones. presidencia. Entonces entro a la presidencia de Canacintra. Este, Cuando yo entro, Pepe se va a a la vicepresidencia nacional a México, me invita para que yo sea el representante, el vocal que representaba los estados de la zona norte ante la Comisión Ejecutiva Nacional. Y también pues empiezo a ver algunas cosas que se desarrollaban en otras delegaciones con este puesto y tener un poco la visión más amplia del manejo de los organismos empresariales. Y ahí me doy cuenta que lo que nos pasa siempre, ¿no? Que bueno, pues entran personas a un consejo, a una presidencia, estás un año, 2 años, 3 años, dependiendo del organismo. Cada quien llega con sus ideas, con sus prioridades, con sus proyectos y se pierde gran parte De la energía. de la energía, se pierden los proyectos, se quedan truncos precisamente por este cambio. Y digo, hombre, pues es que esto tenemos que ser más institucionales, ¿no? Sí. Y ahí tuve la fortuna de poder empezar la primera institución. Soy fundador, obviamente, con un grupo de consejeros. En mi presidencia tengo la iniciativa de formar lo que hoy se llama Centro de Servicio Social Canacintra, que es una Ujú. AC, que empezamos para formar una guardería participativa del Seguro Social, Sí. en donde nos dan a nosotros esta licencia y empieza la primera guardería que al día de hoy obviamente sigue funcionando y tenemos ahí alrededor de 250 niños. Años después Hacen la se hace la segunda. segunda, otros 250 niños con un área especializada incluso para niños con discapacidades. Sí. Y empieza a darme cuenta que había que institucionalizar un poco o un mucho las actividades trascendentales, ¿no? Estas guarderías empezaron porque nos dábamos cuenta que se requería que las mujeres pudieran trabajar y no tener la responsabilidad o la carga de dónde dejar a sus hijos, que terminaban o no pudiendo trabajar o dejándoselas a la abuelita por ahí, etcétera. Sí. Entonces, bueno, formamos estas guarderías que hoy son un éxito, tienen listas de espera, de hecho, para entrar, Para poder ¿verdad? Y entrar. hay 500 chiquitines muy bien cuidados, muy bien alimentados, que además se les enseña, Sí. muy exitoso. Y
Cuando yo termino mi presidencia, era la época en donde Rogelio Montemayor empezaba a hacer, era el inicio de su periodo de gobernador. Él tenía o tiene un doctorado en desarrollo regional Sí. y nos decía a algún grupo de empresarios que se le ocurría mucho que hubiera un organismo en cada una de las principales regiones del estado que conociera a fondo la problemática económica, la problemática de desarrollo y que pudiera, junto con el gobierno del estado, tomar las decisiones idóneas para buscar este desarrollo. Y así, en 1994, a iniciativa, insisto, del gobierno del estado, se funda FOMEC, Fomento Económico de la De la Laguna. Laguna. Es un organismo que se crea y en forma tripartita. Tengo también la fortuna de ser de los iniciadores, en donde los gastos de operación que esto implicaba se repartían una tercera parte del gobierno del estado, otra tercera parte del municipio y otra tercera parte los que estábamos integrando este grupo, siempre con la visión de poder poner a la laguna los reflectores, en En el lo más foco alto. sobre todo de los mercados extranjeros, porque era el año 94, ya estaba en plena negociación el famoso Tratado de Libre Comercio que inicia su vigencia en el 95. Entonces, pues ya se veía lo que esto iba a poder implicar. Entonces empezamos a trabajar, un grupo que sigue trabajando con mucho éxito, sin lugar a dudas. FOMEC creo que es el organismo empresarial más importante. En aquellos años se funda, no recuerdo el número, creo que éramos 20 o algo por el estilo de los que iniciamos, y prácticamente había un representante de cada giro empresarial, ¿no? Era un poco lo que se buscaba. Sí. Y se tenían mesas de trabajo muy interesantes con el gobierno del estado para ver cuáles eran los rumbos que debía de tomar, cómo se podía promover, etcétera. Ahí tuve la fortuna durante 6 o 7 años de ser el vicepresidente de promoción de FOMEC, y épocas durante las cuales pues llegaron aquí algunas empresas que siguen siendo muy emblemáticas para el desarrollo regional, poniendo en primer lugar, por ejemplo, a John Deere, ¿verdad? Claro. Que fue de las primeras que FOMEC tiene una participación muy activa para lograr atraer a esa inversión. Siempre teniendo el concepto muy, muy, muy clave de que llegaba el inversionista y no solo escuchaba lo que el gobierno le quería decir, sino tenía de viva voz el testimonio de empresarios locales exitosos que pudieran decirle cuál era la realidad del entorno empresarial a donde lo estábamos invitando a venir. Y creo que eso siempre funcionaba muy bien, vendió muy bien la idea y se logró empezar a traer inversión extranjera a Torreón, que hoy sin duda alguna pues es parte del motor fundamental de la economía local, ¿verdad? Claro. También en esas épocas ya me habían invitado a ser parte del consejo del TEC de Monterrey, Campus Laguna. Yo creo que soy consejero, yo creo que desde el año 90 por allá, cuando le decían al campus, no, ¿cuál tequito? Le decían la unidad Desierto. El tequito es la que está acá en la Navarro, en la colonia Navarro, pero donde se encuentra actualmente, pues prácticamente no había nada, entonces le decían la unidad Desierto. Y bueno, he tenido la fortuna de pues ver el desarrollo de todos y cada uno de los edificios, hasta hoy tener un campus de clase mundial, sin lugar a dudas, para ofrecerlo a los muchachos de nuestra comarca y de ahí que tengan un elemento de desarrollo importante, ¿verdad? Sí. Tocas un tema medular que me gustaría platicar contigo porque, como bien lo mencionaste, participas, creas, institucionalizas diferentes asociaciones para diferentes áreas y de diferentes rubros en la comarca lagunera, siempre en pro de la región. Pero lo haces porque ves que existen estas asociaciones que pues perdían el foco o el rumbo o se perdía la energía.
en estas nuevas generaciones, que digo, no soy tan joven tampoco, pero lo veo, empezaron a pulular, a abrirse diferentes asociaciones. No quiero decir el club de Toby porque no quiero también faltar al respeto a nadie, pero como que se juntaban 2, 3 amigos para algún fin y entre el ego, la envidia y la falta de conocimiento o la dedicación, pues desmeritaban y después desaparecían. No lo hago con el afán de criticar, lo hago como una reflexión, porque veo que las grandes asociaciones, que las grandes obras se hicieron hace más de 50 años. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos vamos a hablar de Lisauro Martínez, fue creado en 1930. Si hablamos del Cristo de las Noas, es del 83. El más longevo creo que es el Casino de la Laguna, que tiene 114 años. Creo que el próximo año cumple 115. No hablemos nada más de consejos, sino también de la infraestructura, de la participación empresarial en la comunidad. No sé dónde nos perdimos. Y creo que usted es una voz autorizada que nos puede decir qué nos está faltando a estas nuevas generaciones. Porque como usted lo dijo, antes veíamos un mall recubierto de mármol color rosa salmón, si no me equivoco. Y hoy vemos tabla roca pintada de blanco. Hoy vemos que ya no se hacen teatros. Hoy vemos que ya no hay empresarios que hagan monumentos. ¿Qué está pasando con la clase empresarial y esta desensibilización de lo que está sucediendo hoy, no solamente en la comarca lagunera, sino a nivel nacional? Pues mira, yo creo que este es un tema que tiene muchas aristas Sí, por donde lo puedes atender. Creo que no hay una respuesta única, no la hay. definitivamente. Pero, pero tienes razón. Si nosotros nos ponemos a analizar el desarrollo de la comarca lagunera desde sus inicios, Sí. eh, Torreón apuntaba a ser de las principales ciudades del país. Así era. Había proyecciones de que iba a llegar a ser la segunda o tercera ciudad más importante de la República en la época del auge del algodón, en donde veíamos el crecimiento de las ciudades. Era una villa en unos cuantos años, ser una de las ciudades con más desarrollo económico, con más migración, porque había grandes oportunidades, Sí. con una mejor infraestructura, con un mejor trazo. Y Torreón, Con un punto geográfico muy. extraordinario. Y Torreón apuntaba a que iba a ser el gran desarrollo del norte del país. Sí. Y efectivamente entramos en un bache porque, como tú bien dices, bueno, pues veamos, por ejemplo, el Hotel Río Nazas en su época, pues era un hotelazo que en Era pocos lados lo veías, ¿verdad? exactamente. El mismo Estadio Revolución. El El Estadio Estadio de la Revolución es del Revolución. 32. Si te vas todavía más atrás, lo que fue el Hotel Francia. El Imagínese, Hotel Francia destacaba por el lujo que tenía. imagínese. Se dice que tenía baño de vapor recubierto con mármol de Carrara, eh, una de las barras en su bar más hermosas de toda la República. Bueno, eso era, eso era Torreón. Tuvimos un gran auge y un gran empuje. Y siento que después empezamos a perder un poco el rumbo y esto en base a la individualidad. Sí. Cada quien tratando de sacar ventaja para sí mismo. Creo que cada quien empezó a buscar el beneficio económico personal y se empezaron a perder este tipo de proyectos, Y ¿verdad? valores. Y valores. Sí. Veíamos antes a comunidades muy unidas y ahora desafortunadamente pues esto se ha perdido. Producto también obvio de que pues, las ciudades van creciendo, ya no son los núcleos
tan pequeños y tan unidos como lo fueron. Eh, Hay que entender que, pues, como tú mencionas, por ejemplo, el Casino de la Laguna. Bueno, pues en aquellas épocas de auge del Casino de la Laguna, también hay que entender que prácticamente todo el sector empresarial importante, pues se juntaba ahí. Ahí tenías a todo mundo. Hoy hay una enorme cantidad de empresarios que, pues obviamente, no puedes concentrarlos en un solo lugar, y esto también hace que se pierda un poco estas dinámicas, estas sinergias tan importantes, ¿verdad? Pues Que sí, pero pues podías ahí está tener. Monterrey. Digo, Sí, Monterrey sigue conservando ese ADN de ayudarse entre ellos mismos, de tratar de consumir local, de generar pues este empuje de ser desprendidos, de ver por la ciudad, de involucrarse muchísimo en el tema político, no dejarse amedrentar. Sí existe ahí un vacío, existe una desconexión de las, no le quiero llamar viejas generaciones porque no quiero ofender, pero vamos, de las generaciones que le dieron esta boyanza a la comarca lagunera, a hoy, a esta individualidad que, como usted bien la menciona, yo lo noto, en donde las generaciones nuevas pues solo buscan el enriquecimiento o el beneficio económico sin tener una responsabilidad o una sensibilidad hacia la comunidad. ujú. Eh, yo le podría hacer una pregunta a usted. ¿Cuál ha sido la donación o el museo eh, que se haya abierto en los últimos años? ¿Me explico? Quizá me puedo atrever a decir que el Museo Rosena, que por ahí me parece que fue en el 2006, pero vamos, y que es en ECO, que ni siquiera vive aquí, sí hay una desconexión, hay una desensibilización que tampoco quiero satanizar o no quiero subir a la cruz a estas nuevas generaciones, porque sí creo que también el tema de la inseguridad hizo que estas generaciones Mm. vivieran encerradas literalmente por muchos años. Y quizá cuando se desarrollan, pues su formación fue el estar agachado, el no participar, el que entre si más destacas, pues más van a venir por ti o más te van a extorsionar. Entonces, también hay como usted lo dijo, hay muchas vertientes para poder responder esta pregunta, pero a todas luces, pues sí hay una desconexión de lo que se venía haciendo a lo que tenemos ahora. Sí, mira, tendríamos que pensar que se genera una infraestructura local, Sí, eh, y llega un momento en donde hay que recordar que se viene la crisis. Primero vienes, no me voy a ir tan atrás, sí, pero hablemos ya de generaciones que te tocó a ti y a la gente de tu edad vivir. Cuando empieza el Tratado de Libre Comercio, sí, año 95, empezamos a ver pues que había la posibilidad de tener grandes oportunidades de desarrollo. Y efectivamente empiezas a ver, no sé, recuerdo, por ahí debe ser la época, por ejemplo, de galerías, el centro comercial, más o sí, menos. O sea, empezaba a apuntar que Torreón iba a tener un crecimiento un gran importante. crecimiento, ¿no? El lema de FOME, que era precisamente Torreón, el cruce de caminos, ¿no? Sí, Teníamos la carretera que viene de la Ciudad de México, del centro del país, y se bifurca hacia las fronteras de Ciudad Juárez o de Laredo, exacto. dependiendo de donde quieras. Entonces apuntaba que íbamos a tener una gran posibilidad. Empezamos a tener, entre otras, una gran industria en el sector de la confección. Aquí llegó a haber, no sé, alrededor de 30,000 costureras. Se empieza a modificar el Tratado de Libre Comercio, este auge que había producto de tantas mujeres que se habían incorporado Sí, al sector de la industrial, maquila. hacía que tuviéramos una sociedad mucho más rica, Sí, porque eran, a valores de aquellos tiempos, 3, 4, 5,000 pesos adicionales que entraban a la el familia. canasto Y familiar. entonces esto nos empezaba a decir, bueno, aquí hay grandes posibilidades. Pero después modifican la ley, hacen algunas de las
ventajas que tenía, de algunas de las ventajas que tenía El tema fiscal. en el tema de la confección con el Tratado de Libre Sí, Comercio, las hacen extensivas a Centroamérica y el Caribe, que todavía era más barato que México. Se mueven estas empresas para allá, se pierde una gran cantidad del sector de la confección. de trabajos. Eh, Torreón entra en una etapa de contracción económica. No lográbamos, y de hecho al día de hoy tampoco lo hemos logrado al 100, consolidarnos en un giro industrial importante. Se han hecho muchos esfuerzos en el sector de la metalmecánica, Sí. pero a final de cuentas tenemos industria automotriz ligera. No tenemos aquí las armadoras, ni mucho menos. O sea, hacemos pues Sí, arneses y algunas hacemos, piezas. sí, hacemos las bolsas de seguridad, etcétera, que no es malo. O sea, son Todo es extraordinarias bienvenido, empresas y claro. todo, pero no hemos logrado consolidar un sector como base. Sí, Sí. Tenemos obviamente el sector agrícola y ganadero, en particular el lechero, que pues tiene sus limitantes por el consumo de agua y todo esto que todos conocemos en la laguna. Entonces no se ha logrado como que consolidar una auténtica vocación regional eso en es, donde todo mundo vaya por el alineado. mismo con Sí, eso. Número uno. Número dos, nos han faltado liderazgos eh, por todos reconocidos y seguidos. sí. Ahorita tú mencionabas, por ejemplo, Saltillo o Monterrey. Bueno, Monterrey, todos sabemos del liderazgo y la fuerza que tuvo en su momento y sigue teniendo la La familia familia Garzazada. Garzazada. En Monterrey, pues es el mismo caso con los señores López y los señores Arizpe. Sí, Aquí este liderazgo desafortunadamente pues no se ha encontrado o tenido del todo. Nuestros principales líderes empresariales locales eh, pues no viven aquí ya. no, incluso han mudado sus corporativos a Algunos de los diferentes. corporativos los han mudado, otros de las empresas que nos dan sustento, como el caso, por ejemplo, de Peñoles, bueno, pues tampoco tiene su base aquí. Y esto ha hecho que falte esa Ese guía, empuje. ese empuje hacia un mismo rumbo, ¿no? Sí, Esto creo que es muy importante. Otro concepto también es que la realidad es que las nuevas generaciones son un poquito más egoístas. Hoy en la cultura, tú escuchas a los muchachos decir, bueno, pues yo quiero que me vaya bien y quiero sí, ganar dinero sí, y quiero ganar dinero rápido sí. y ahorita no tengo tiempo para andarme involucrando en organizaciones y en obras Sí, sociales porque pues yo tengo primero que ganar lana yo. sí, Y esto lo escuchas con mucha frecuencia, sí. con mucha frecuencia. Y esto es parte de una cultura que no solo Banal. es producto de lo que ocurre en México, esto ocurre a nivel mundial. Sí. Los jóvenes traen prisa por ganar dinero, Y por demostrarlo. por demostrarlo y que además se vea que es un logro personal. Sí, Entonces, bueno, pues no ves tantas sociedades, no ves tantas asociaciones, invitas a la gente joven a formar parte de un organismo y con mucha frecuencia, pues te dicen que no es el momento sí, y pasan los años y no les llega el momento, ¿verdad? sí. Esto es parte de una cultura en donde hemos perdido el concepto de sociedad por el individualismo. Y esto lo ves en el comportamiento del día con día, no solo en los negocios, no solo en la infraestructura, lo ves en el día con día. Y yo le pido a Dios que como todo los ciclos, pues regresemos al punto en donde entendamos que si queremos un buen lugar para vivir, que si queremos un lugar idóneo para el desarrollo de nuestros hijos, pues tenemos que pensar como sociedad Sí, y tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Y totalmente. creo que, bueno, retomando el tema de lo que platicábamos hace un rato, tú decías, bueno, ¿por qué institucionalizar? Pues precisamente por eso, ¿no?
eh, cuando yo empecé a trabajar en todos estos organismos, yo decía, a ver, ¿qué se requiere? Por ejemplo, educación. Sí. Bueno, pues a ver, hay que involucrarnos en educación, ¿verdad? Eh, Ahorita te platicaba que he tenido la fortuna de, por ejemplo, ser me tocó gran parte de la construcción de todo nuestro campus. Lo mismo con la Universidad Tec Tech Milenio, Milenio. que era otro sector, porque no todo el mundo podía ir al Tec de No todos Monterrey. tenían el acceso para poder pagar el Entonces Tecnológico. había que pensar en otro sector. Pero Y luego venía, por ejemplo, los niños chiquitos. Yo te dicen, bueno, pues sí, pues de la universidad, pero los más chiquillos, ¿qué? Bueno, pues había que ser otra institución, como el caso de EduSer, que hoy tiene un buen número ya de escuelas, para atender a los niños de escasos recursos y sí, darles la posibilidad, pero con una visión clara de decir, para que una sociedad se desarrolle, la educación es un sector fundamental. La búsqueda de desarrollo económico, la promoción económica es otro sector importantísimo. Y bueno, pues había que jalar en Canacintra y en FOMEC y todo esto, sí, que es lo que le da. El Estado de Derecho, pues si no hay Estado de Derecho, todo lo demás sale sobrando, ¿no? Y la claro, seguridad. Bueno, pues había que trabajar en esto precisamente, ¿no? sí, Había que establecer la mesa de seguridad, el CCI y todo esto. Y creo que esa es la visión que tenemos que irle vendiendo y convenciendo a las nuevas generaciones, que tienes que pensar en los rumbos y en los conceptos que la comunidad necesita para ir logrando un desarrollo integral. Y bueno, pues la pregunta del siglo es, ¿cómo convenzo a los muchachos de que esto es el rumbo? Que claro, es muy loable que hagan sus negocios y que ganen mucho dinero y que tengan mucha presencia social, pero ¿cómo convencerlos de que el desarrollo comunitario es tan es importante y fundamental. fundamental para el desarrollo de todos? Hoy yo veo con mucha tristeza que prácticamente cualquier persona que platicas con él te das cuenta que los hijos o los nietos o ellos mismos se están mudando y están migrando de la comarca lagunera. Sí, Es una tristeza cuando te toca aquí algún puente vacacional y vas a la autopista Torreón-Saltillo y encuentras que de una avenida está lleno, ¿no? sí, sí, sí. Cuando dices, hey, hay un puente jueves, viernes, sábado y domingo, de Saltillo para acá no viene la carretera llena, ¿no? De toda la gente que está trabajando en Monterrey, en Saltillo, etcétera, que viene a pasar el fin de semana Con a su Torreón. familia, sí. Y al regreso, el domingo, ves al Van de revés. regreso, ¿no? Y dices, bueno, todos esos, ¿qué nos está pasando que no somos capaces de mantenerlos y de retenerlos aquí? ¿Qué nos ocurre? ¿Por qué no podemos tener esa visión de trabajar en el desarrollo integral de nuestra comarca para que eso no pase? Sí, Aquí en la comarca lagunera, Maurice, yo creo que se deben de graduar unos 7,000 muchachos en forma anual de universidad, sí. si no es que más. Si no es que más, sí. Y bueno, pues yo te pregunto, ¿Dónde están? ¿dónde se colocan? Ujú. Bueno, pues simple y sencillamente yo creo que la mitad se van de aquí. O Y más. esto o más. ¿Y a qué costo? Si tú te pones a ver, sea en escuela pública o privada, el costo de educar a un niño desde kinder hasta que se gradúa de técnico o de profesionista, no creo que ande muy lejos del $1,000,000, aunque sea escuela Sí, sí, sí. pública. Bueno, pues si cada año se nos van 2,000, 3,000 o 4,000, significa que cada año estamos perdiendo 2,000 o 3,000 o 4,000 millones de pesos que invertimos los laguneros en generar esa educación y que a final de cuentas va a terminar en beneficio de otra región. Llámese Querétaro, Monterrey, Saltillo o donde sea, o Guadalajara, en fin, Guadalajara, donde el tú me Bajío. digas, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es dinero que se nos está yendo. Estamos subsidiando a los vecinos que no les hace falta, los estamos subsidiando con nuestra gente y con nuestro mejor talento. Sí, Entonces, bueno, creo que aquí es momento de ponernos todas las pilas exacto. y entender que tenemos que hacer verdaderamente un esfuerzo ciudadano para desarrollar y darle rumbo a nuestra región. Sí.
y tenemos que tomar estos acuerdos para decir, a ver, qué es lo que se requiere y de la mano con las autoridades establecer un mecanismo para que la sociedad participe activamente en la solución y en la implementación de los elementos que se requieren para que Torreón vuelva a tener el auge y la proyección que tuvo hace llegó a un tener, siglo. sí, ¿Sí? totalmente. Pero necesitamos ir cambiando la cultura. Necesitamos que las mismas escuelas, las mismas universidades y sobre todo las personas que tienen voz eh, entiendan que ese es el rumbo, que si vamos a ir cada quien por nuestro lado, vamos a seguir igual. Y tú escuchas en los medios empresariales decir con mucha frecuencia, no, es que ahora sí se viene el auge y el nurturing y no sé. Y todas esas A cosas. ver, y termina viendo el desarrollo en Saltillo y en Chihuahua y en Monterrey y no nos llega a nosotros, Sí, porque esa es la verdad. esa es la verdad. Hoy todo mundo dice, oye, pues es que no ha sido Querétaro últimamente y no ha sido Aguascalientes y no ha sido a León y no Exacto. ha sido a Monterrey y ves el enorme auge que hay allá y dices, bueno, ¿y nosotros? Nos hemos quedado ahí Estáticos. en el limbo, O, ¿verdad? o en peligro hasta para atrás. Bueno, pues entonces, ¿qué nos está ocurriendo? Porque lo podemos ver con las universidades. Alguien que puede hablar muy bien en representación del TEC de Monterrey, Campus Laguna. Para mí fue una noticia no grata el saber que ya solamente hay tronco común. Bueno, no, discúlpame, Sí, yo soy consejero todavía sí, de por ahí eso. y lo aclaro, no. Tenemos 7 carreras terminales aquí. ¿Y cuántas había hace 20 años? La diferencia no es tanto el número de carreras, sino más bien hay 2 factores y creo que esto es importante señalarlo, si me permites, porque incluso No, no, y me encanta porque me lo han he mencionado escuchado versiones muchísimas veces. incluso de que el campus va a cerrar. También lo he escuchado. Sí, y dices, a Y, ver, y la, esto se, la VM cerró y la Ibero bueno, no está tan bien. la Pero VM, bueno, cada sí, quien hace bueno, su pero trabajo. a ver, creo que por ahí viene, la VM cierra, la VM hay que recordar que es propiedad de un grupo empresarial, Sí, que su negocio es la educación, per se. eh, cotizan en bolsa, de manera tal que pues si no les está haciendo negocio el Campus Laguna, pues simple y sencillamente lo Se cierra. cierran, punto. No es el caso del TEC de Monterrey, pero a raíz de que se va la VM, pues empiezan a salir rumores que pues nos encanta el chisme y empieza cada quien a exagerarlo, al grado de que yo he escuchado que se va a cerrar cuando digo, pues al contrario, se le está metiendo una gran cantidad de dinero al campus, una gran cantidad de dinero. Se ha invertido muchísimo en robótica, en laboratorios, en talleres, en software. Hablábamos ahorita que una parte importante o la piedra angular en una sociedad siempre es la educación. Sé que usted fue premiado por el Exatec por ser uno de los miembros o alumnos más destacados. Formó y fue parte de la inauguración de lo que es el Tec Milenio para poder hacer que otro extracto social pueda tener acceso a la educación. Y aquí, pues orgullosamente tenemos el Campus Laguna. Sé que existen rumores de que solamente ya se están encargando de hacer el tronco común, o vamos a llamarle los primeros años de la educación universitaria, para después mandarlos a Monterrey. ¿Eso es verdad? No, definitivamente que no. Eh, He escuchado esos rumores, Mauricio, no, no eres el primero que me lo dice. Desafortunadamente tuvimos aquí el problema de que la VM cerró y eso propició que hubiera una serie de De rumores rumores. de que si el que sigue no era el TEC, porque el TEC tuvo una baja en el número de alumnos y creo que esto fue lo que dio lugar a ello. Y aquí vale la pena 2 o 3 aclaraciones. Sí, Eh, el, el TEC de Monterrey cambia su modelo educativo, sí, ¿ok? Y esto es uno de los conceptos importantes. Anteriormente, si tú querías ser ingeniero mecánico, llegabas el primer día de inscripciones y te inscribías a ingeniería mecánica. sí, Y el que quería ser administrador de empresas se inscribía a esta y así cada quien. Hoy no. El TEC se da cuenta que pues hay mucha deserción, que hay muchas personas
que se meten en una carrera y Y luego luego no les después, gusta y andan cambiándose de carrera y otro. el famoso tronco común. Así es. Entonces, lo que se hace, que es muy frecuente en modelos educativos de universidades de todo el mundo, es que entras por áreas. Entonces, dices, yo que soy ingeniero mecánico, dices, métete en ingeniería. Todavía no me digas a qué sector de la ingeniería quieres estar, o a ciencias administrativas, o a ciencias creativas, etcétera, ¿sí? Sí. Entonces, ahí entran los muchachos y tú quieres ser ingeniero, bueno, te metes y dices, a ver, empiezas a llevar una materia de eléctrica y una de mecánica, etcétera, ¿no? Para Sí. que vayas viendo qué es lo que realmente te gusta. Sí. De manera tal que al empezar prácticamente tu quinto semestre, digas ahora sí, efectivamente Ya tengas un norte más claro. ratifico que me gusta la eléctrica, Sí. o la electrónica o la mecánica, ¿no? Pero que ya hayas definido qué es lo que realmente te gusta. Bueno, aquí hasta ahí vamos todos muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros aquí en la comarca lagunera tenemos 6 o 7 carreras terminales. Tenemos mecatrónica, tenemos ingeniero industrial, etcétera, arquitectura. Pero llega un punto en donde el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, que es el que más nos afecta a nosotros en ese sentido, pues tiene, no sé, 30 o 40 carreras diferentes. Sí. Y además carreras, algunas de ellas muy novedosas, muy especializadas. Sí. Entonces llegan los muchachos a quinto semestre y todo aquel que puede, pues dice, oye, es que yo quiero ser específicamente esa carrera y aquí no hay. Entonces sí tenemos un buen grupo de alumnos que en quinto semestre se van a otro campus. ¿Sí? Bien. Aquí en la comarca lagunera, por lo general a Monterrey. Entonces ahí tenemos un bajón en el número de alumnos, Sí. que no se mantiene como en cualquier otra universidad. Entonces dices, bueno, pues los últimos grupos son menos numerosos que los iniciales, Sí. efectivamente. Y a esto agrégale lo que platicábamos hace rato, de que si tú te pones a ver lo que ofrece para un joven la comarca lagunera contra lo que ofrece Monterrey como ciudad. Ya profesionalmente hablando. Profesionalmente y como diversión y como todo. Sí, porque Sí. parte de la vida universitaria, pues son esos 4 o 5 años en donde los muchachos van abriendo los ojos al mundo. Sí. Y bueno, pues es parte de la vida. Si aquí hay 2 cafés a donde ir, pues allá hay 20. Y si aquí hay 3 espectáculos, allá hay 30. O sea, esa es la realidad. Y bueno, pues una vida de juventud mucho más amplia. Entonces, aquel que tiene la capacidad para irse, se va. Esa es la verdad. Entonces, bueno, efectivamente, pues en los últimos semestres tenemos una disminución de alumnado, pero eso no significa ni que esté en crisis ni que haya planes de cerrarlo. Es parte de un modelo que tenemos. Se está pensando en cómo tener más carreras terminales para incrementar esta situación, ¿verdad? Y poder retener un poco más alumnos aquí, porque vuelvo a lo mismo. Muchos de los que se van, allá se quedan. Ya no regresan. Y entonces resulta que de los mejores talentos se te van. Sí. La fuga de talento, ¿no? Y esa fuga de talento es una realidad que nos pasa aquí. O se van a hacer maestrías y se quedan lejos. Entonces, vuelvo a la misma historia. Tienes que buscar cómo hacer que tu institución pues compita tú por tú en la medida de lo posible con las de otros lugares y otras regiones que nos han estado jalando a nuestro mejor talento o a mucho de nuestro talento. Sí, claro que tenemos aquí muchachos brillantes, pero muchos se han ido porque no hemos sido capaces, las generaciones a las que nos corresponde, de darles las oportunidades de trabajo y de vida que ellos buscan. Sí. Y tenemos que aceptar, pues, nuestras limitaciones que hemos tenido en ese sentido. Sí. Bueno, ahí hay mucho donde trabajar, porque tenemos que buscar que el talento se quede en la comarca lagunera y que al revés, lejos de emigrar, seamos un lugar en donde seamos capaces de atraer talento de otros lugares. Sí, tú que Barcelona lo conoces perfectamente bien, pues sabes que en las últimas décadas, 2 o 3 décadas, ha sido considerada una de las ciudades más atractivas para vivir. Sí.
Y la atractividad de una ciudad es lo que hace que llegue el talento. Hay modelos de desarrollo en España, en concreto Bilbao y Barcelona, que siguieron un modelo completo de dónde tenían que apostarle, dónde tenían que mejorar, qué tenían que hacer para ser atractivas. Hoy no puedes vender tan solo la ubicación geográfica. Eso lo puedes vender pues para algunas industrias pesadas sobre todo, ¿no? Pero hoy todos sabemos que los principales negocios del mundo ya no son de fierros. Sí. Hoy tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver con genómica, etcétera, etcétera, que nada tiene que ver la ubicación geográfica. Así es. Es talento puro. Entonces tenemos que desarrollar ese talento para ser atractivos y tenemos que buscar la atractividad de las ciudades para que la gente también se quiera venir a vivir aquí. ¿Qué tengo que hacer yo para traerme un profesor, aunque tenga el dinero, que vive en Barcelona, para decirle vente a vivir a Torreón y te voy a pagar más de lo que te pagan en la universidad de allá? Y viene a Torreón y yo te preguntaría, viene él y viene la familia, etcétera, con honestidad, ¿se va a querer cambiar de Barcelona a Torreón? ¿Cuánto le tendría que pagar para que lo hiciera? O sea, tenemos que pensar también en cómo hacer nuestras ciudades atractivas. Y esto tiene que ver con ecología, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con espacios públicos, Derecho de Estado. etcétera, ¿no? Todo lo que es Estado de Derecho. O sea, son múltiples factores que tenemos que buscar los liderazgos para ir atendiendo cada uno de estos factores, que es lo que hacen posible Las condiciones que idóneas las para que ciudades se haya. desarrollen. Tú ahorita llega a Monterrey, que tiene una gran atractividad para los jóvenes, y llega a la parte de San Pedro Garza García. Y bueno, pues no podemos negar que es una parte de la mancha urbana muy atractiva para vivir. Lo han ido haciendo atractivo, ¿sí? Y no solo en la parte visual, en la parte de actividades, etcétera. Tenemos que pensar en nuestro Torreón, cómo lo vamos a ir desarrollando. Y tiene que ver con un montón de factores diferentes, desde conectividad, que no es fácil llegar a Torreón y salir de aquí, ni en posibilidades de opciones, ni en costo. Sí. Tenemos que pensar en conectividad, tenemos que pensar, bueno, en tantos conceptos. Tenemos solo un vuelo internacional. Quisimos intentar un segundo con una ruta a San Bueno, Antonio y fracasó, creo que. así es. Y el que tenemos, la verdad es que prácticamente siempre va lleno y además es bien caro. Es carísimo. Es bien caro. Entonces, bueno, pues tenemos que trabajar por ahí, pero siempre tenemos que tener claras las estrategias y tiene que haber continuidad en los procesos. Y ahorita platicando fuera de micrófonos me decías, es que de repente siento que faltan más líderes que acompañen. Y ahí te comentaba que hace años, ya 10 años aproximadamente, ante esta situación entre la inseguridad y la falta de líderes, Sí. pues ahí con un grupo de compañeros fundamos la Asociación Cívica de La Laguna. Sí. Un poquito con la idea de lo que habían hecho en Ciudad Juárez, cuando Ciudad Juárez estaba en sus épocas más complicadas. Sí. Nos dimos una vuelta por allá a ver qué es lo que estaban haciendo y trajimos algunas ideas interesantes y se funda la Asociación Cívica de La Laguna y con su programa Soy Líder, en donde empezamos a dar en ciclos de 6 meses una serie de cursos, de conferencias, de capacitaciones a gentes de todos los niveles y estratos sociales y preparaciones que quisieran, de situación real en la comarca lagunera, capacidades de comunicación, etcétera. O sea, tratando de ir formando líderes. Después ese programa lo ampliamos a las universidades y tenemos el programa de jóvenes líderes, en donde todas las universidades de la comarca lagunera, actualmente creo que son 20 y tantas las que participan en este proyecto. Los jóvenes que quieren sumarse son muy bienvenidos y ahí tienes de universidades públicas hasta las más caras que tenemos en la comarca lagunera. Y todos los muchachos se juntan, hacen equipos de trabajo y están trabajando maravillosamente bien. Hoy tenemos a más de 4,000 egresados
de este programa de liderazgo entre jóvenes líderes y Soy Líder. Y tú imagínate tener ya un universo de 4,000 personas conscientes de todo esto que hemos venido platicando tú y yo, Sí. conscientes de la problemática de nuestra región, con información y con la motivación para empezar a hacer cosas. Si cada uno de estos tuviera la posibilidad de transmitir sus mensajes a 10, 15 personas, pues ya estamos hablando de un porcentaje importante de la comarca lagunera que empezaría a hablar el mismo idioma. Entonces, bueno, pues ese es el tipo de acciones que como ciudadanos, como habitantes de la comarca pudiéramos empezar a hacer o debemos estar apoyando, ¿verdad? Para Sí. que haya conciencia ciudadana enfocada al desarrollo integral de nuestra región. Vamos a entrar a la recta final de la entrevista, Miguel, y me gustaría que tú nos dijeras uno o dos consejos a los nuevos talentos, a las nuevas generaciones, de qué hacer para cómo contribuir para el bienestar de la comunidad. Ya hemos hablado de lo que se necesita, pero creo que una persona autorizada, como lo eres tú, nos puede dar uno o dos consejos personales para poder desarrollarnos y dar ese paso, como dicen en Estados Unidos, de extra mile, para poderte incorporar y poder cambiar el entorno desde la trinchera social, independientemente de quién gobierne o del partido político que esté en turno. Bueno, yo le diría a todos los jóvenes que los escucho con frecuencia decir que fueron a vacacionar a algún lugar y vienen maravillados de donde fueron. Sí, Y lo mismo es si fueron a algún lugar a nivel nacional o internacional y vienen maravillados de lo que vieron. Y muchas veces con tristeza lo comparan contra nuestra región. sí, Y dicen, no, pues qué diferencia. Y hasta broma se hace al respecto, ¿no? Y yo digo, bueno, y así somos de conformistas, de quedarnos tan solo en bromear de la comparación entre lo que nosotros tenemos y lo que fueron y vieron o disfrutaron en otro lugar. Cuando comparan las escuelas de los hijos, de lo que puede haber en otro lugar y lo que tenemos nosotros, eh, cuando hablan de la situación ecológica de otras regiones contra lo que nosotros tenemos, cuando hablan de los espacios públicos de otras áreas y lo que nosotros tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Me pregunto, ¿y hasta ahí llegamos? ¿Somos tan limitados que nos vamos a quedar tan solo en el comentario y en la broma o en la crítica? Porque si lo que queremos es aspirar a lo que hoy, gracias a los medios de comunicación, podemos ver. Quizá hace 50 años la gente que vivía en Torreón, pues el que no tenía capacidad de salir de aquí no tenía capacidad de ver mucho, no tenía posibilidades de ver mucho más. Hoy, a través del teléfono, te puedes enterar de lo de que cómo sea. se vive en cualquier parte del mundo y qué ofrece cualquier parte del mundo. Si no nos queremos quedar tan solo en el meme, pues creo que tenemos que entender que es responsabilidad de todos. Y tenemos que levantar la mano y tomar los liderazgos. No hay opción. El gobierno no lo va a hacer. Yo creo que eso está más que Sí, claro. demostrado. Tenemos que levantar la mano. Tampoco podemos abarcar todo y pretender cambiar el mundo solo. Tampoco es cierto. No, se depende. Pero cada quien con su vocación. Habrá quien tenga particular gusto por la educación o por la ecología o por lo que sea, o por el deporte o lo que tú me digas. Pero bueno, cada quien en el área de su incumbencia y donde tenga su vocación, tenemos que empezar a tomar acciones concertadas para que nuestra región vaya avanzando y con ello venga el desarrollo integral y cada día seamos una ciudad más atractiva para retener a nuestra gente y para atraer
gentes de otros lugares, para atraer inversión y que nuestra gente sea lo que en algún tiempo fue, famosa por su capacidad, por su emprendimiento, por su orgullo de pertenecer a la comarca Por su lagunera. arraigo. Y eso es lo que se tiene que trabajar mucho. Y eso se tiene que trabajar en la escuela, en la casa, en los grupos de amigos, en las empresas. Tenemos que empezar a buscar más el orgullo de ser laguneros, pero no nos quedemos en el orgullo. Pongámonos metas concretas de hacia dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Aprovechemos las ventajas de que hoy podemos informarnos de lo que hay en todo el mundo, desde la comodidad de una computadora o de un teléfono, y veamos qué es lo que queremos. Creo que todos tenemos esa obligación, porque no se vale nada más quejarse, no se vale lamentarse o no se vale quedarse estático. Es parte de la vida el ir avanzando. Así es. Y creo que en este sentido, bueno, pues hoy corresponde a las nuevas generaciones empezar a tomar todos y cada uno de los liderazgos. Estoy convencido que hay gente muy capaz, que lo debe de hacer. Siento que les falta el último empujón. Y esto pues es como en todo en la vida. Hay que darse el tiempo de tomar el reto, y lo peor que puede pasar pues es que no avancemos tanto como pensábamos que íbamos a hacer, pero seguramente, aunque sea poquito, ese poquito cuenta. Todo suma. Y es el ejemplo para que otro parta de ese trampolín y continúe adelante. Y que ya no volvamos a decir qué nos ha pasado, qué le pasó a la comarca lagunera, etcétera, ¿no? Creo que es tiempo de que podamos decir que hay un renacimiento de la comarca lagunera y no estar esperando que llegue la gran empresa que nos venga a sacar de nuestros problemas, gobierno. porque tampoco es cierto, ni que vengan los grandes programas de gobierno, tampoco es cierto. Nosotros somos los que tenemos que tomar las iniciativas. Y quizás si el gobierno ve que se están tomando iniciativas importantes, puede entrar como complemento. Pero las iniciativas tienen que ser ciudadanas. Así es. Los planes de desarrollo tienen que ser ciudadanos. Así es. Y ese es donde tenemos que trabajar fuerte. Aquí hay un organismo, y aquí aprovecho, ya que estamos hablando de todas las instituciones, que precisamente en la época difícil de inseguridad se forma, que es el Consejo Cívico de las Instituciones, el CCI. Yo recuerdo que en las épocas muy complicadas, 2007, 2008, 2009, en donde todos sabemos, Torreón llegó a ser una de las ciudades más inseguras del mundo en base al número de homicidios dolosos cuantificados. Yo recuerdo que un grupo de empresarios pues se reunía con la autoridad y decía, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque muchos ya habían migrado o habían mandado las familias fuera o estaban asustados, escondidos en la casa sin salir. Acuérdate que fueron épocas en que prácticamente restaurantes, bares, antros, era un pueblo fantasma. Todo cerró, ¿verdad? Porque no había nadie. Los muchachos ya no salían más que a lo mucho a una carne asada a casa de algún amigo, si bien les iba, acaso, ¿no? Sí. Y todo mundo asustado. Sí. Todo mundo asustado y sin saber qué hacer. Bueno, este grupo de empresarios, hablando con la autoridad, dice, bueno, ¿qué hacemos? Y aparentemente no había muchas respuestas y en ocasiones incluso la autoridad pues se negaba a aceptar la realidad, ¿verdad? Seguramente considerando que sería visto como fracaso de ellos o culpa de ellos. Sí. Entonces se forma el Consejo Cívico de las Instituciones en forma inicial con la idea de poder recabar información que fuera comprobable para que no nos dijeran que no era cierto la problemática que se tenía. Que no era una percepción. Que no era una percepción. Y entonces se forma el consejo, damos inicio a que, bueno, ha sido uno de los organismos sin duda alguna más exitosos que hay en los últimos años aquí en la comarca lagunera. Empieza generando información estrictamente de seguridad en el esquema que se conoce como MIDLA, que es la medición de la incidencia delictiva en la laguna, que hasta el día de hoy sigue siendo el referente
para toda la ciudadanía, incluso para las autoridades, de cuál es la situación real en términos de delitos de alto impacto. Y de ahí se va ampliando. Tenemos la suerte de poder formar el Observatorio de la Laguna como un brazo del CCI, en donde se empieza a generar información sobre economía, sobre Estado de Derecho, sobre buen gobierno, etcétera, ¿no? Y ahí está, en la plataforma disponible para todo mundo, y también es una fuente permanente de información para la gente que quiere tomar acción en los diversos temas que nos atañen, o incluso para inversionistas que quieren venir y darse cuenta de cuál es la situación real de la Sí, es un comarca. termómetro. Entonces, bueno, el CCI, que tiene, entre otras funciones, además de toda esta medición, tiene muchos análisis de buen gobierno, sobre todo en temas de corrupción. Tiene la Mesa de Seguridad y Justicia, que también de alguna manera ayuda para coordinar. Y estos elementos han hecho, pues, que por fortuna las instituciones lo vean como un líder, y hoy el CCI cobija alrededor de 80 instituciones de la comarca lagunera. Ahí Imagina. están prácticamente todas las universidades, todas las cámaras y organismos empresariales, todos los colegios de profesionistas. Hay incluso muchas asociaciones de colonos, de colonias locales, que todo Que el mundo forman está parte. ahí y ven al CCI como un vocero importante y como un Con autoridad. representante con mucha autoridad moral y profesional para hablar en favor y a nombre de la sociedad lagunera. Creo que es ahí un elemento muy importante para ir desarrollando aspectos fundamentales para la comarca, como es el Estado de Derecho, como es el uso del agua, etcétera, etcétera. Sí. Y obviamente la seguridad. Entonces, bueno, esta es otra institución muy, muy importante que también deriva a la Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón, que también se crea hace, pues, no sé, 12 años o algo por el estilo, en donde se reúne autoridades y representantes del sector privado, ¿no? Y aquí, en una forma con muy pocos medios, más bien dicho, sin medios de información, y se reúne la gente a trabajar, a ver cuál es la problemática real, a ver cuáles son las soluciones, a ver cuáles son las estrategias que se pueden seguir, y se sigue una bitácora, hay una agenda Un muy orden. clara, hay una orden muy, muy definida, y ha dado muy buenos resultados, ¿verdad? Tan buenos resultados que, sin lugar a dudas, pues hoy, afortunadamente, la comarca lagunera es uno de los lugares más seguros para vivir a nivel nacional, y lo vemos toda la problemática a nuestro alrededor, en No, Zacatecas, en Durango, en Nuevo León. Hay problemas serios, ¿no? Y aquí, afortunadamente, vemos que pues seguimos en este oasis de seguridad, pero hay que tener conciencia que de que en cualquier también, momento. que si se afloja el paso, Sí. pues podemos volver, ojalá no, No, a los tiempos aquellos en que no queremos ni acordarnos, así ¿verdad? es. Y esto, pues, ha sido también un trabajo muy bien logrado, que, coordinado por el CCI, pues ha permitido un avance importante. Otra institución que se genera un poco a raíz de la insistencia del CLIP, y con el visto bueno de la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia, de Miriam Cárdenas, se forma el primer Consejo Estatal de Observatorio Ciudadano, Sí. en donde, en un caso inédito y formado y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, etcétera, se le da lugar a la creación de este grupo de ciudadanos, en donde, bueno, pues se nos dio la posibilidad de intervenir en los diversos tipos de juzgados, ya sea de lo mercantil, de lo penal, etcétera, de lo familiar, al grado de poder tener acceso, de ser necesario, a los expedientes para ver que la impartición de justicia Se hiciera fuera correctamente. como debe de ser. Esto es algo, te digo, inédito a nivel nacional. México Evalúa, que es una de las instituciones más serias de evaluación, bueno, ha considerado que hoy el sistema judicial de Coahuila es de las mejores a nivel nacional,
Y no tengo duda de que ha sido gracias al trabajo de jueces, magistrados y de todo el personal, pero creo que este observatorio ciudadano ha tenido una injerencia importante de poder hacer los señalamientos y junto con la autoridad avanzar para ir trabajando en todos aquellos elementos que nos permitan garantizar que se vive un Estado de Derecho como todo mundo aspira a tener, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues son de las muchas cosas en donde decimos, bueno, si estamos bien, comparativamente al menos con el resto del país en seguridad, si estamos bien en Estado de Derecho, si nuestro nivel de educación es bueno Es dentro bueno. de lo que tenemos, si tenemos una gran cantidad de universidades, si tenemos recursos naturales, porque quisiera decir que tenemos, no sé, alrededor de 3,000 pozos profundos, o sea, tenemos agua. Habría que buscar cuál es el mejor uso, pero tenemos una gran cantidad de agua que a nivel mundial es un recurso limitado. Este, bueno, tenemos muy buena ubicación geográfica y tenemos un clima que nos permite una gran cantidad de industrias que se quieran establecer por acá. Bueno, ¿qué nos está faltando, no? Para ya cerrar el círculo y retomar ese rumbo de crecimiento y de desarrollo que deberíamos de tener. Creo que las condiciones las tenemos y ahora será cuestión de que nosotros, los laguneros, nos pongamos de acuerdo y tomemos las iniciativas. Así es. Así es. Pues, Miguel, yo te voy a quedar mal. Cuando iniciamos este podcast, Miguel me decía que le hablara de tú. Y yo le comentaba que para mí es muy difícil porque ya es algo inconsciente. Y te voy a quedar mal porque me despido diciéndote, don Miguel Wong Sánchez Ibarra, gracias a título personal y seguramente a muchos que se suman a este agradecimiento y reconocimiento a tu persona, porque tú eres una persona que demostró el haber estudiado en una ciudad con muchísimas oportunidades como lo es Monterrey, y vienes con una mano atrás y la otra también, y desarrollas no solamente una carrera empresarial intachable, sino diferentes asociaciones que han ayudado y han marcado y zanjado a la comarca lagunera para su bienestar, cosa que en años no se ha vuelto a ver. Y eso es gracias a tu liderazgo, tu honestidad y los grandes valores que te inculcaron tus padres. Te felicito. Para mí es un agasajo el haber compartido esta cabina y te agradezco otra vez de todo corazón lo que has hecho por esta comarca lagunera. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Maurice. Te agradezco tus palabras, pero siempre recordando que el granito de arena que uno haya puesto por ahí siempre es gracias al apoyo de mucha gente que en los diferentes grupos, en los diferentes momentos, siempre han estado puestos para aportar ideas, trabajo, apoyo, y que es con la gente con la que se puede avanzar. Uno podrá aportar ahí alguna idea en forma ocasional, pero son los grupos, las personas, las que se comprometen y las que ayudan a que estas ideas florezcan. Así que pues te agradezco a nombre de toda la gente que ha trabajado y sigue trabajando en todos estos grupos, organismos empresariales y sociales que hemos mencionado, porque creo que tus palabras son para ellos. Muchas gracias. Solos podemos llegar rápido, pero juntos podemos llegar más lejos. Muchísimas gracias. Esto fue Black Room. Nos vemos en una próxima edición.